llegamos aquí en la Candelaria al Teatro Estudio Calarcá a hacer otra nueva crónica. Chévere, amantes del teatro. Estamos aquí con el maestro Críspulo Torres y Mónica Camacho, directores y fundadores del Teatro Tecal, Teatro Estudio Calarcá, en una nueva crónica teatral. Maestros, Mónica, Críspulo, ¿cómo hace el Tecal? Nos conocemos desde hace muchos años, del aire libre de ese teatro de calle. ¿Por qué se les crea la necesidad de tener una sala? Pues hay una necesidad de tener un espacio, ¿sí? Un espacio donde podamos ensayar, tener como un centro cultural. Eso desde el principio nos lo propusimos, Okay. porque era importante como un lugar donde ubicarnos. A pesar de hacer teatro callejero, además de hacer teatro callejero, se necesita un lugar, un centro. Y veníamos de lugares que alquilábamos, lugares que nos prestaban, entonces dependíamos como de la voluntad de otros. Entonces la necesidad de tener un espacio fue muy importante y una comunidad, sí, como que muy importante tener el espacio para poder interactuar con una comunidad y un territorio. Es un poco como una necesidad de identidad. De afianzamiento. De afianzamiento. La sí. necesidad de tener unas llaves. Dejar de tener carpa para poder tener las llaves. Exacto, entonces nosotros pues por más teatro callejero que hiciéramos, llueve, hace sol, entonces hay días en que uno no puede trabajar porque está lloviendo, porque está haciendo mucho frío, entonces el espacio es fundamental. Y nosotros veníamos de una idea contigo y con otros grupos de hacer un centro cultural. Copetín. Sí. Y era tener un espacio donde hubieran 4 salas de teatro donde íbamos a trabajar. Entonces el espacio para los teatreros es fundamental, porque además nosotros ya estábamos experimentando también teatro de sala. Nosotros tuvimos un espacio en la 19. En la 19, abajo de la Caracas. Abajo de la Caracas, y ahí habíamos montado una obra muy linda que se llamaba Barrio Plateado de Luna. Y allí estuvimos casi como un año. Y ese espacio de verdad que fue importante para nosotros. Entonces cada vez necesitábamos más un espacio, y además con el tiempo uno va montando obras y se llena más de cosas. Ahí está lo más repasando. ¿Dónde se guardan las cosas? Claro. ¿Viste? O sea, es un espacio para la creación es fundamental. ¿Y cómo hacen para descubrir esta casa? Pues después de todas esas andadas, primero buscando la 19, tú me decías que también por ahí en el 20 de julio también tuvieron, sí. En Perseverancia también estuvieron en Perseverancia. ¿Cómo llegar a la Candelaria y pillar esta casa? Porque esta casa es hermosísima, y pillarla así, ¿cómo fue esa aventura y ese toque mágico de encontrar esta casa? Nos propusimos hacer como unas brigadas y nos distribuimos todos a buscar por todo el barrio y también por el sector. Okay, por el sector. Y de pura casualidad, una de las actrices vio el letrerito que decía se arrienda. Se arrienda. Aquí antes había sido un colegio, ¿sí? Antes fue como bodega de un grupo de teatro de por acá, de los vecinos. Antes vivió gente como importante, digamos, aquí vivió un gobernador, aquí vivió un senador, un director de un periódico. Eso lo hemos encontrado en la medida que vamos averiguando y encontrando algunas en los archivos. O sea que esta casa es antiquísima. ¿De qué años estamos hablando? Por lo menos esta casa de 200 años. 200 años. Y se metieron de arriendo de una, y cómo hace un grupo de teatro de calle para pagar arriendo. Eso es un camello. Además que era con promesa de compraventa. Y entonces le dijimos a la señora, claro, nosotros la compramos, eso no se nosotros ganamos un peso, ni un miserable peso, ni para pagar el arriendo. Claro, porque es que... Entonces fue como una cosa ahí utópica, imaginaria. Pero fíjate, ya teniendo como un espacio, una estabilidad, entonces uno empieza a proyectarse y entonces uno tiene como más la perspectiva de poder hacer circulación, de poder vender, ¿sí? Y esas ventas y esos movimientos que hacíamos, mira, nunca nos atrasamos en el arriendo, nunca. Estuvimos como 4 años en arriendo, más o menos. Y fíjate, pagábamos años de arriendo con el teatro que hacíamos.
además Y porque ahí con la promesa de compraventa, ¿cómo le alargaban el chico usted a la señora? Bueno, este año que venga, todavía no tenemos la plática, esperen nosotros tantico, todavía no tenemos Y la nosotros plática. diligenciando préstamos, diligenciando de todo Sí. para que cuando se cumplieran los plazos de la promesa, pues Poder. tenerle algo. Ajá. Pero no nos funcionaba, porque igual nosotros no teníamos capacidad de crédito así por ningún lado. Con ella tuvimos muchas charlas y ella, pues una relación de amores y odios, ¿no? Porque ella nos decía, pero ¿cuándo me van a comprar la casa? Nosotros ya. Pero mantenían el precio del arriendo. El arriendo, sí. ahora la señora era muy interesante porque la señora, ¿sabes para qué quería la plata? Y ya era anciana, para irse de gira por Europa. Para eso. Por eso era el Del afán sueño de de- ella de vender. Claro. Ella que lo que quería era irse hasta que nosotros consiguiéramos la plata. Pero afortunadamente pues nos tocó empezar a hacer préstamos, conseguir plata. La familia ahí tuvo muchísimo que ver porque ¿cómo más prestábamos? Los bancos no nos prestaban. Y de ahí, entre que fluyó, pudimos conseguir la plata para adquirir este espacio. Y empieza la aventura ahí ya. Y empieza la aventura. Ustedes empezaron a programar de una vez, De a una. construir la sala donde estamos, está allá atrás, era que era un patio, Era un patio y tenía un lavadero que era la mitad del patio. Y acuérdate que aquí había una puerta grande y ahí era la oficina. Y Ajá. atrás Sí. había una piecita que estuvo viviendo un tiempo una señora acá para que cuidara ¿Riticas? las Doña riticas. Elenita. Ritica. Y Ritica. había una cocina también grande con estufa de carbón. ¿Mm? Claro. Y la casa era otra, Pero apenas la conseguimos, nosotros empezamos a programar cómo estaba. como estaba. Como veníamos de la calle, pues este espacio, Era maravilloso. Claro. Va a ser nosotros una no convención. teníamos, o sea, hacer teatro en la calle es hacer teatro por fuera del teatro. Entonces eso es todo un aprendizaje de cómo uno puede jugar con los espacios. Y la casa, lo primero que hicimos fue como traer la calle a la casa. Entonces hacíamos teatro en los techos, en el lavadero, La galería de la en la puerta, pues. cocina, Galería, sí. en los cuarticos, en el baño. O sea, como un Aprovechar. espacio no convencional. Así lo vimos y así nos funcionó un tiempo. Claro. Claro, mientras conseguíamos, además es que eso es muy interesante. Platica que nos llegaba, platica que metíamos. Entonces era ladrillo por ladrillo, Sí. baño. El baño era muy feo porque era de un colegio y llena de piezas porque eran las aulas de los estudiantes. Claro. Una cosa que encuentra uno en estas casas es que antes no había esa conciencia de la conservación. Entonces estaba tapada la casa. La gente para cortarle el frío, cualquier cosa, ponían acá un triples, allá una madera, un muro. Todos estos techos eran tapados con triplex. Era feísimo. Nosotros fuimos descubriendo la casa. Lo que hemos hecho es quitarle cosas a la casa todo el tiempo. Dejarla más livianita, más livianita. Y descubrir la casa que era original. Desde el 88 porque dijimos que la tenemos. Sí, O sea que llevamos ya cuántos años con la casa. 35. vamos a 35 cumplir. años. ¿Cómo fue cuando firmaron escrituras? La primera Divino. persona que se puso, la que más se puso feliz fue la dueña de la casa. Sí, me puedo ir a Europa por fin. Sí. No, y ella se fue a hacer la gira por Europa y regresó como a los 6 meses a contarnos cómo le había Como ido. le iba feliz. Pues tocó también conseguir por las escrituras, pero todo salió formidable. Esa noche cenamos y bailamos en esta casa como hasta las 6 de la mañana. En la escritura estaban incluidos los fantasmas de la casa. Ah, todo. sí. Les gusta el teatro, o sea, hacen efectos en las obras de sonoros y todo maravillosos. Sí, sí. El Caí no cree. Eso es Por parte de la hermosura A de la veces, casa. si la obra sale muy chévere, los ve uno dentro del público aplaudiendo, ¿no? ¿Cómo están visionando ustedes este espacio en el concepto ya a futuro? Esto ha sido como momentos, como Ajá. espacios. Por ejemplo, la llegada de la LEP fue para nosotros una fortuna. Nosotros fuimos los primeros que participamos en la LEP en el 2013. Y tuvimos la ventaja y la dicha de esos equipos que tenemos que son maravillosos. Y fíjate que con esos equipos, pues se hacen otro tipo de espectáculos y se montan otro tipo de obras y hemos avanzado muchísimo
en toda esa parte del arte. El beneficio para el Beneficio para el mismo grupo, pero para el impresionante. Y ahí hemos estado arreglando, todo lo demás lo hemos arreglado nosotros. Sí, o sea, ahorita, pero ¿y qué tienes algún proyecto? Claro que estas casas es un poquito complicado hacerles Pero con permisos, cambios, ¿no? con permisos se logra. Se logra. ¿Cómo Nosotros qué están viendo? le pusimos la chimenea no existía. Nosotros le hemos hecho el piso, si tú te acuerdas, Sí. era todo manchado, Sí, viejo, sí. viejo. O sea, pero esto sí ya es del propio grupo. Del grupo. El grupo permanentemente invierte, o sea, Invierte coge, por ejemplo, con una todo plática el tiempo. y un Ahorita porcentaje estamos para la poniendo casa. una puerta. Ajá. Todo el tiempo nos toca. ¿Cómo ven ese crecimiento? Porque en Bogotá está creciendo el teatro. Hay cada vez más salas, cada vez más se están arriesgando la gente a abrir salas. Pues no, pues a mí me parece buenísimo que hayan salas de teatro, a mí me encanta que aparezcan salas de teatro donde sea. Estas salas de teatro, el concepto que tenemos nosotros, más allá del espacio, es que se vuelvan centros culturales, y lo son, generan tejido social. No, me parece que estas salas ya tienen una identidad. Estos espacios son muy cálidos, porque es gente creativa. Nativos, espacios donde se puede jugar con el teatro y la creatividad. Y eso es vital, a mí me parece, eso es importante. Yo creo que llegar a estos sitios ha sido un acto muy consciente de nosotros, de una generación que quería crear eso, lazos comunitarios, Ajá. que quería hacer arte para poder decir las cosas que no se decían cotidianamente, para crear pensamiento, formación, para nosotros mismos ayudar en estos procesos sociales importantísimos para cambiar esta misma sociedad. O sea, hemos sido generadores desde las salas de una cantidad de proyectos y formas de hacer teatro en Bogotá, que mira lo que ha pasado. Esto se multiplicó. Gracias al programa de salas concertadas, por ejemplo, es que se ha multiplicado la adquisición de salas. Pues la gente lo piensa, tener una sala no es fácil, es supremamente difícil. Uno lo piensa 2 veces. Para que los chicos de ahora se arriesguen a hacer esto, que no es un negocio, si no hay una pasión, si no hay un deseo de ¿qué quieres tú hacer con estos espacios? Entonces, y no te da plata, o sea, no te vas a volver rico, o como en otras profesiones, no sé. Entonces, lo pensarías. Claro. Lo pensarías. ¿Vale la pena en este momento tener una sala o no? Uno va a hacer las obras que uno quiere, como lo quiere. Es como una especie de libertad, entre comillas, sí, chévere, porque que uno llega. estos espacios para mí son espacios de libertad. O sea, uno puede hacer aquí lo que quiere, creativamente. Al tener este espacio sabemos que así vengan 100 personas a una función, son 100 personas que vienen a buscar lo mismo. Como obras de teatro, creaciones que hablen de sus asuntos, de sus inquietudes y que no tengan el sesgo de la necesidad inmediata. No solamente un asunto de entretenimiento, que es importante que el entretenimiento, pero no solamente eso, ¿sí? Porque nos volvemos entonces a entretener y un asunto vacío. No hay contenido, no hay sentidos. Hay una cosa que se está enredando mucho por las necesidades, es el sentido crítico. Sí, el teatro es el conflicto, es el arte del conflicto. ¿Sí? Por eso estos espacios son tan importantes en la ciudad, son tan vitales para la ciudad, porque acá la gente encuentra otras respuestas, encuentra otros sentidos, otras cosas que pues no encuentra en otras partes donde van a distraerse seguramente, ¿no? ¿Qué recomendación le haría a ustedes a los grupos próximos o a los grupos con relación a su espacio, a su infraestructura? Yo que recomendaría a los nuevos grupos y todo, que descentralicen, o sea, que sí que es importante tener una sala en el Antonio Nariño, que sí que es importante tener una sala, o sea, en otros espacios. Las salas, la cantidad de salas nunca serán suficientes. Estos espacios nunca serán suficientes y es importante que se den. Y que se metan a la aventura, porque toca arriesgarse. Igual que nosotros salimos a la calle, nos decían que el teatro en la calle no se podía hacer.
¿sí? Aunque el teatro nació en la calle, en los espacios abiertos, Sí. pero nos metemos en la cabeza unos conceptos rarísimos que no se puede hacer teatro en la calle, que se cae. Y entonces le damos al teatro unos destinos y que el teatro solo se puede hacer dentro del teatro. Entonces que las salas de teatro, después que las salas de teatro tienen que ser así. Y resulta que no, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puede ser en una maloca? ¿Por qué no se puede hacer no sé, en una calle, en un callejón, en un camino, al lado de un río, al lado de una laguna, como lo hemos hecho nosotros, en la mitad de la selva, sin ningún problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Entonces me parece que eso es muy chévere, que se nos meta en la cabeza que el teatro se puede dar en cualquier espacio y que podemos construir espacios muy bellos, poéticos, que armonicen con sus entornos, con la vegetación, con la naturaleza, y que armonicen no solamente en términos visuales, sino también espirituales, ¿sí? Porque me parece a mí que ese es el futuro, ahí está el futuro del teatro. Narrar al país. Narrar el país, Claro. pero metidos ahí Nuevas en el palpitar del país, en el corazón del país. En la paz del país. Mal o bien, se consiguen Salas. recursos, se consigue la forma de hacer el teatro, porque el teatro es mágico. Con ese optimismo y con esa esperanza y con esa motivación que es, pues agradecerle a Críspulo, a Mónica, a todo el equipo aquí del Teatro Estudio Calarcá y que sigan adelante y que ustedes no se pierdan las crónicas y vengan aquí a los teatros. Eso también, de eso se tratan estas crónicas. Importante. De venir al teatro, de afiebrarse al teatro. Muchas gracias, Muchas gracias gracias. Mónica, gracias. Bogotá tiene mucho que contar.